Continuemos con inversión geométrica. Recordemos lo que habíamos visto en el anterior video, era el concepto de inversión, cómo se define una transformación que tiene esta característica, que OP por OP' es igual al radio al cuadrado de una circunferencia que llamamos circunferencia de inversión. Esta característica es una transformación que relaciona dos puntos que se encuentran sobre una misma línea. O sea, estos dos puntos inversos se encuentran sobre una misma línea, ambos alineados con el centro de nuestra circunferencia de inversión, y veíamos cómo se construía. Partíamos del punto P, trazamos la tangente, después trazamos una perpendicular a la línea que une el centro con el punto. Entonces el punto de intersección de, de esa línea perpendicular y esta otra línea que pasa por el centro y el punto es el punto inverso. Después demostramos cómo si trazamos las inversas de dos puntos y consideramos el triángulo formado por estos dos puntos y el centro, veíamos que los inversos y el centro formaban un triángulo semejante al anterior. Recordar algunas cosas sobre la circunferencia. Recordemos, por ejemplo, características que tienen las los llamados cuadriláteros cíclicos o cuadriláteros inscritos en círculos. Los cuadriláteros cíclicos o inscritos en círculos tienen algunas características especiales que también aparecen en las inversiones. Y vamos a ver estas características cuáles son. Una de ellas, ¿no? Por lo menos. Recordemos que en toda circunferencia un ángulo inscrito es aquel que pasa por dos puntos, o sea, pasa realmente por tres puntos de una circunferencia. Y el punto que está en el punto central, digamos, tiene un ángulo, un cierto ángulo alfa. Este ángulo es el ángulo inscrito. Recordemos que si tomamos el centro y calculamos el ángulo central, que sería esto, es el doble del ángulo inscrito siempre. Eso creo que tengo un video por aquí donde se demuestra. No es tan difícil demostrar esto. Se reduce a tres casos, ¿no? Casos relacionados con ángulos que pasan por el diámetro. Pero bueno, eso no viene al caso. La cuestión es que se cumple esta relación entre dos, el ángulo inscrito y el ángulo central, ¿no? ¿Qué pasa en este caso donde tenemos cuadriláteros? Tenemos esta diagonal y tenemos la otra diagonal, por ejemplo esta diagonal. Podemos concentrarnos en esta diagonal roja, ¿no?, que tenemos acá. También, por otro lado, ¿no?, vamos a ver, esta es otra característica importante de la circunferencia, que si yo tengo ángulos inscritos, eh, ángulos inscritos de esta manera, y es el ángulo, el vértice del ángulo, por ejemplo, lo llamo B, y mantengo fijos los puntos extremos, por ejemplo A y B. Si yo muevo en cualquier lugar, en cualquier punto de la circunferencia, supongamos B', entonces el ángulo inscrito permanecerá constante. Esto es alfa y esto también será alfa. O sea, esto se llama un lugar geométrico que se llama el arco capaz. Se llama, o sea, es el lugar geométrico desde el cual el ángulo es una constante. El lugar geométrico es una circunferencia. O sea, desde cualquier punto de la circunferencia, el ángulo inscrito será una constante si yo muevo el vértice. Si muevo el vértice en cualquier lugar. Entonces podemos considerar lo siguiente, ¿verdad? Podemos que que este arco, este es el ángulo, llamémosle alfa. A este ángulo alfa se opone este arco. Esta es otra característica también, que a arcos iguales se oponen ángulos inscritos iguales, ¿eh?
Esto se deduce de esta característica que vimos recién. Bueno, entonces si llamamos a esto alfa y encontramos por acá el centro de esta circunferencia, por aquí, vamos que esto es el centro de nuestra circunferencia, entonces el ángulo central será este, de este ángulo inscrito alfa, ¿verdad? El ángulo inscrito alfa contiene a este arco y el ángulo central, a esto vamos a llamar, eh, por aquí vamos a llamar, esto va a ser 2 alfa. 2 alfa contiene a este arco de circunferencia. Tenemos esto. Y también por otro lado tenemos este otro ángulo, beta. Este que vemos por aquí, que tiene este vértice, vamos a llamarle B', y a este vértice llamamos B. Entonces, el ángulo inscrito de beta va a ser este. Este va a ser el ángulo desde, digamos, de todo este arco, empezando por acá y terminando hasta acá. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que contiene a todo este arco de circunferencia, que es el que contiene este ángulo inscrito beta. El ángulo inscrito, y este es su ángulo central, ¿no? Y ese ángulo central C es 2 alfa, o sea, 2 beta. ¿Y qué característica vemos acá? O sea, más o menos redibujando estos ángulos centrales están algo así. Por acá tenemos 2 beta y por acá tenemos 2 alfa. Entonces, 2 alfa más 2 beta es una vuelta entera, es 360 grados o es 2 pi. Entonces, acá podemos, por ejemplo, sacar factor común 2 y alfa más beta es igual a 2 pi. Entonces, simplificando esto, nos queda dividiendo por 2, todo nos queda alfa más beta es pi. Es decir, en todo ángulo, en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, que también se conoce más comúnmente como cuadrilátero cíclico, sus vértices opuestos, los ángulos que se encuentran en vértices opuestos, suman 180 grados. Esto más esto. Siempre que tenemos un cuadrilátero cíclico. También tenemos por acá, si a esto llamamos, por ejemplo, gamma, y a esto llamamos lambda, entonces también tenemos que gamma más lambda es pi. También por acá. Entonces algo también evidente, pero es interesante ver esto, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Y con eso en mente, vamos a seguir con nuestras inversiones, ¿no? La transformación de inversión geométrica, ¿no? Vamos a hacer algunas consideraciones acá. Vamos a considerar y vamos a pensar en lo siguiente, ¿verdad? Vamos a pensar que, bueno, este es como un teorema, no sé cómo le llaman los geómetras, pero yo le llamo como, es como un teorema, que toda línea recta que no pasa por el centro de inversión, este es el centro de inversión, si una línea recta no pasa por el centro de inversión, tenemos una línea cualquiera por ahí, entonces la inversión de la recta, o sea, de todos los puntos de la recta, ¿verdad? O sea, de toda la recta, resulta en una circunferencia que pasa por el centro, que pasa por el centro de inversión. Y análogamente ocurre también lo inverso, que si tenemos una circunferencia que pasa por el centro de inversión, la inversa de esta circunferencia también es una línea recta que está por ahí, no sé por dónde va por ahí, es una línea. O sea, en teoría, una línea recta que no pasa por este centro, digamos que esta es una línea L, su inversa debería ser alguna circunferencia
que toca al centro de esta circunferencia de inversión. Eso es algo que vamos a demostrar ahora, ¿no? Vamos a razonar usando todo eso que estábamos viendo recién. Entonces vamos a ir construyendo. No vamos a demostrar tan rigurosamente, pero la idea no es ser riguroso porque supongamos que tenemos nuestra circunferencia de inversión y tenemos el centro de esta circunferencia más o menos por acá, ¿verdad? Nuestro centro de inversión, lo que vamos a llamar O. Entonces nosotros, para toda línea, vamos a llamar a esta línea L, siempre va a existir una recta o una línea que parte del origen, que pasa por el origen y que es perpendicular a esta recta L. Perpendicular así. Entonces podemos trazar este segmento y encontramos este punto que llamaremos A. Y este punto A pertenece a la línea. Y este punto A debería tener un inverso. Existe. O sea, todos los puntos del espacio tienen un inverso, ¿no? Entonces, A debería tener un inverso. Entonces calculamos su inverso. Hacemos nuestro método, ¿no? Que es, pasamos una tangente y desde ese punto tangente trazamos una perpendicular a la línea, ¿no? Pasa por acá y encontramos el inverso de A. Posteriormente elegimos un punto arbitrario de nuestra línea, vamos a llamarlo B, por ejemplo, y encontramos su inversa. También hacemos lo mismo, el mismo procedimiento con B. Vamos por aquí, trazamos la tangente, por aquí encontramos el punto de tangencia T' y trazamos la perpendicular desde T hasta la línea OB. En este caso sería más o menos así. Tenemos B'. Entonces, nosotros sabemos que el triángulo OB', A' es semejante a OA', B', en esta estructura, ¿ven? Está importando inclusive el orden acá de esto, acá, de cómo está expresado el triángulo, ¿ven? Entonces decíamos en el anterior video que este ángulo alfa es igual a este ángulo opuesto alfa. Y este ángulo opuesto decíamos que era perpendicular en este punto. Entonces este ángulo alfa va a ser un ángulo recto. O sea, alfa mide pi medios. Por cómo construimos esta primera recta, ¿verdad? Entonces ¿qué pasaría si nosotros variamos y encontramos la inversa de otro punto? Llamemos, por ejemplo, C. Encontramos la inversa. Así. Y también el ángulo que formaría con la tangente sería, o sea, el triángulo que se forma también sería, por aquí tenemos T'', entonces trazamos la perpendicular y esa perpendicular tocaría en un punto de tal forma que también el ángulo, porque el triángulo ACO también contiene a este mismo ángulo alfa que es recto, entonces aquí también sería recto. O sea, todos los puntos inversos de la recta, pongamos que por aquí está la tangente, formarían 90 grados. O sea, todos esos puntos estarían contenidos dentro de una circunferencia de diámetro O, de diámetro. Esta circunferencia sería OA'. O sea, todos los inversos que están de los puntos que están sobre la recta estarían en estas circunferencias. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si yo tengo por aquí una circunferencia y tengo por aquí un diámetro, entonces si yo tomo un punto, supongamos que esto es el diámetro, yo tomo un punto cualquiera, P, y calculo el ángulo inscrito desde P hasta
los extremos de este diámetro, ¿verdad? Y este ángulo siempre será un ángulo recto, pi medio. ¿Por qué? Porque es el doble al ángulo central, que es este. Este ángulo central vemos que es un ángulo llano, ¿verdad? Que es un ángulo que mide pi. Y este es la mitad, o sea, pi medio. Por eso en cualquier punto de esto tendremos un ángulo recto, que es justamente lo que pasa en este caso, en nuestra inversión. Entonces por eso el inverso de esta recta, todos los puntos del inverso, o sea, todos los puntos de esta recta, sus inversos están sobre esta circunferencia. Y viceversa también se puede hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Que todos los puntos de esta circunferencia están sobre esta recta. Eso también es fácil construir.